Vamos que terminamos, muchachos. Bueno, nos queda el último problema, el último que voy a dar yo, el último problema de Juan 5, de primera Juan 5, que también es un problema de orden hermenéutico y tiene que ver con el pecado de muerte y pecado no de muerte, como está en el texto. Así que vamos a primera Juan capítulo 5, versículo 13, dice, voy a leer Reina Valera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Acá nos damos cuenta evidentemente que acá hay un problema de traducción de estilo muy marcado en otras versiones, y me voy a remitir a una que yo aprecio mucho, que es la traducción de Pablo Besón. Dice: estas cosas os escribí para que sepáis que tenéis vida que es eterna, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, se evita la elipsis y me parece una versión preciosa. La recomiendo fervientemente, el Nuevo Testamento de Pablo Besón, con el añadido, quizás un poco burdo lo que voy a decir, pero fue hecha en Argentina, lo cual es un plus para mí de que una traducción se hizo en Argentina. Dice verso 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Acá hay un paralelismo hebreo claramente diseñado. Y ahora viene el asunto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, este sí es un tema importante a nivel teológico, porque afecta directamente el concepto de pecado, la definición de pecado que tenemos, y marca un umbral, un detalle muy crucial en tanto y en cuanto la garantía o no de la salvación en Cristo. ¿Por qué digo todo esto? La Iglesia Católica utilizó este pasaje para definir la presencia de algunos pecados que ellos llaman mortales y otros pecados que ellos llaman veniales, que unos podían ser perdonados y otros no, que unos podían ser, como dicen ellos, absueltos y otros no. No veo tal cosa en este pasaje. O sea, descarto de plano la idea de que hayan esta distinción entre pecados. ¿Qué camino vamos a usar entonces para una buena hermenéutica? Bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida: agarrar las palabras, entender las palabras y ver cuál es la mejor traducción que tenemos, o la mejor, el mejor uso que podemos darle a las palabras que tenemos. Las palabras que nos importan son tres,
hay una cuarta, pero no nos importa, que es el negativo, es decir, prefijo que denota negación, ya sabemos lo que significa. Un pecado de muerte y un pecado no de muerte. El no lo descarto porque lo entendemos perfectamente todos. Me quedo con pecado, me quedo con muerte y me quedo con la preposición que los vincula a estos dos, que es la preposición pros, que se puede traducir de Él es cara el papá de los dos, mamá. o de frente o cerca o hacia. Es una preposición muy amplia en griego, la preposición pros. Por ejemplo, en Juan 1:1, cuando dice que el verbo estaba con Dios, esa con es pros. Por lo tanto, se podría haber traducido también, estaba dándole la cara a Dios, de cara a Dios, frente a Dios, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir si la muerte que está vinculando la conjunción pros ya está o va a estar en un futuro, porque pros puede significar hacia. Lo traduzco. Si alguien ve cometer a su hermano un pecado que lo lleva hacia la muerte, es distinto a pensar en un pecado que está enfrente de la muerte. No sé si me comprenden la diferencia. Uno me habla de un trayecto y el otro me habla de algo que ya está, que ya llegó a la muerte. Ahora, ¿cómo entiendo esto? Voy a traducir las otras dos palabras. Pecado, amartía, el término nuevo testamentario por excelencia para pecado. Dijimos nosotros cuando vimos amartiología, no sé si se acuerdan, hace 1000 años atrás, que el primer concepto de pecado es error, errar al blanco. ¿Se acuerdan que esa palabra era clave? El pecado es errarle. ¿Errarle a qué? Errarle a lo que Dios quiere. Amartía. Y muerte, tanazos, la muerte, la palabra muerte está bien traducida, es esa, pero nosotros sabemos que en la Biblia hay muertes. Podemos pensar en la muerte eterna, la segunda muerte de la que habla Apocalipsis. Podemos pensar en la muerte física, la muerte, digamos, el primer concepto natural de muerte. También se asocia muerte con la no comunión con Dios. Cuando en Génesis Adán recibe la sentencia, el día que comas, ese día morirás. Y nosotros sabemos que Adán físicamente ese día no murió, pero hubo una muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte es la pérdida de la relación con Dios, la pérdida de la comunión con Dios. Habría una cuarta acepción, pero que está muy ligada a esta, que sería la pérdida de la comunión con la iglesia, con los creyentes. También sería una forma de muerte por una interpretación de 1 Corintios 5, que me parece que está bien, que uno entrega al que es excomulgado, lo entrega a muerte, en el sentido de que no tiene una comunión de vida con los creyentes, pero sería un tema para otro momento. Entonces, agarro mi concordancia griega y empiezo a buscar amartía, pecado. Pecado puede aparecer como nombre o como verbo. Bien aparece
adjetivo, pero es muy raro, pecaminoso, es más extraño, pero como verbo y como sujeto o como sustantivo aparece mucho. Entonces me quedo con aquellos pecados en los cuales aparece asociada la idea de muerte o la idea de un pecado particularmente grave, ¿sí? Y tengo 4 casos en los cuales quiero que me acompañen a la lectura. El primero, vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a empezar de vuelta. A ver, Carlos, te pido Mateo capítulo 15, verso 31 y 32. Fer, por favor, Primera Corintios 11, del 27 al 30. Pedro, Hebreos 6, del 4 al 8. Y Gustavo, si estás por ahí, Hebreos 10, del 26 al 31. Repito las citas. Mateo, capítulo 15, 31 y 32. Primera Corintios 11, del 27 al 30. Hebreos 6, del 4 al 8. Y Hebreos 10, del 26 al 31. En estos 4 casos hay un tratamiento del pecado con particular dureza, con particular severidad. Y nos van a ayudar a pensar algunas cosas. A ver, ¿qué dice el primer pasaje? Mateo 15, 31 y 32. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Espera, Me parece que no es, ¿no? no es, sí, pero para que lo encuentro. A ver. ¿Es lo que contamina al hombre, Pablo? No, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ah. Espera que ya lo busco. Mateo 12, perdón, el capítulo es 12. Sí. 32 y 33. 31 y 32. 31 y 32. Bien. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Otro temita, el pecado imperdonable, ¿no? Que este sí creo que ya lo hemos visto en alguna ocasión, que es atribuirle al diablo la obra de Dios. Esta gente veía los milagros y decía, este echa a los demonios porque tiene poder del diablo, de Satanás. El Señor les da una parábola, dice, ¿qué hombre va a ser tan tonto de robarse primero? ¿O qué ladrón va a ser tan tonto de no atar primero al dueño de la casa? Y después les dice, ustedes tengan cuidado porque lo que están diciendo lo están diciendo contra el espíritu. Y ese es un pecado que dice que no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
Si yo tomo esto con la interpretación que yo creo que es la correcta, de que es un pecado que solo se podía dar en presencia de Cristo y atribuyéndole a él la agencia del diablo como factor de poder, es un pecado que jamás podría tener alguien que Primera Juan llama hermano, porque no podría haber llegado a ese hermano sin antes dejar ese pecado o sin antes cambiar esa blasfemia que decía. No me consta la posibilidad de la blasfemia en temporadas ajenas a la permanencia del Señor en la tierra. Pero aun si fuera posible tal cosa, sería dado suponer que esa persona jamás creería en aquello que es, según su criterio, acción del diablo. Por lo tanto, voy a descartar dentro del pecado de muerte el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque este pecado no lo podría cometer un hermano. Me van siguiendo en el razonamiento. Vamos al segundo ejemplo que tenemos en la Biblia que relaciona pecado con muerte. Primera Corintios, capítulo 11, del 27 al 30. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si ustedes toman el registro de lo que está diciendo aquí, es sumamente severa la sanción al que peca tomando indignamente el recordatorio de la muerte de Cristo, pero dice que la clave de esa indignidad, verso 29, es sin discernir el cuerpo. Si ustedes buscan en el texto griego, no aparece la palabra del Señor. Sin discernir el cuerpo. Se le agregó del Señor porque alguien supuso que se refiere al cuerpo del Señor, pero me da la idea a mí de que es el cuerpo del Señor en tanto la iglesia, cuerpo de Cristo, no en tanto el pan y el vino, de que está comiendo el pan y el vino sin darse cuenta que está recordando a Cristo. Para mí la indignidad es que toma el pan y el vino como signo de comunión inexistente con la iglesia. Por lo menos es lo que me cierra con el contexto del capítulo 11. ¿Se acuerdan la historia? Cenas del Señor es que eran una locura de gente borracha, de gente egoísta que se juntaban a comer antes que lleguen los hermanos más pobres, y entonces cuando llegaban los otros al último ya se habían comido todo, estaban borrachos. O sea, una locura que Pablo condena severamente y les dice, esto no es comer la cena del Señor, esto es otra cosa. Y dice, verso 30, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Y muchos duermen. Y la idea de duermen es, muchos están muertos. Verso 32 adjudica estas cosas al castigo del Señor. Siendo juzgados, somos
castigados. ¿Dios puede castigar un pecado con la muerte física? Totalmente. Nos consta en cuántos casos bíblicos. Quizás el más rimbombante de todos es Hechos capítulo 5, el matrimonio de Ananías y Zafira. Engañan, mienten, se confabulan, y Pedro les dice: ustedes mintieron no al hombre. Y ¡pah! Cae muerto él, a las 3 horas cae muerta ella. Ese tipo de pecado que fue castigado con muerte nos pondría frente a la idea de un pecado que lleva a una muerte, y la muerte sería física. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando, según este pasaje, claramente de una muerte física. ¿Un hermano puede morir físicamente por un pecado? Sí. O sea, que este sería una opción a pensar de que Juan se está refiriendo a algún pecado en contra del cuerpo. Fulano que lo está haciendo de cara a la muerte. Noten que dice debilitados. Si nos acordamos del libro de Santiago, capítulo 5, Santiago escribe: si hay alguno enfermo o debilitado entre ustedes, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndolo con aceite. Y dice: y si estuviere enfermo, será sanado. Con la idea de que hay un pecado que se confiesa y que el castigo por ese pecado es una debilidad que lleva hacia la muerte. Pros thanatos. De modo que este sería un pecado que podría encajar en lo que Juan está diciendo. Vamos al tercero. Hebreos 6, del 4 al 8. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. De los difíciles en los cuales se alude a una imposibilidad. Dice que es imposible que los que cumplen lo que dice el verso 4 y que hayan recaído. Ahí la palabra que se utiliza, apostasía, es eso, volverse atrás. Hay una idea en el texto de Hebreos que hay una apostasía de la cual no hay vuelta. Pero la interpretación, la más saludable por lo menos, no es que esa persona se va al infierno, sino que esa persona, versículo 8, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Una imagen clara de algo que no va a funcionar más dando fruto, muerte. Según la lectura que hago yo de este pasaje, aquí se refiere a creyentes que no van a ir al infierno,
pero que no van a volver a recibir otra oportunidad y que mueren. Esa es la lectura más sustentable del pasaje, ¿sí? Y en la cuarta lectura, Hebreos también, pero capítulo 10, Dice a partir del verso versículo 26, 26 al 31. porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pasaje espeluznante, ¿no? Un pasaje que asusta de la realidad del castigo. Ahora, aquí dice, versículo 27 al final, adversarios. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que este pecado tampoco lo cometería un creyente, un hermano. Porque aquí claramente está hablando, dice juicio, hervor de fuego, y es una referencia inequívoca al fuego eterno. La acción dice pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿qué hay aquí? Dice el verso 26, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere este pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Ustedes y yo seguramente más de una vez nos hemos preocupado por haber pecado voluntariamente, sabiendo que no tenía que hacerlo. Y esa preocupación y ese temor es de lo más saludable. Pero si yo leo el pasaje completo, este texto responde al versículo 19. En el versículo 19, el escritor dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, acerquémonos con corazón sincero. La idea aquí es el que peca voluntariamente, es el que rechaza acercarse a Dios por este camino nuevo y vivo. Y decide otro camino, como por ejemplo los judíos que dijeron no, Jesús no, obras. O hoy en día el que directamente dice a Dios no me quiero acercar. Ahí tendríamos un pecado deliberado que no tiene más expectativa que el juicio final y el castigo de Dios. Ahora, lo llamativo es que esta comisión de estos pecados, de los 4, requiere una continuidad en ellos para asumir una sentencia definitiva de parte de Dios. Notemos el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo y el último caso, el que estamos ahora en Hebreos,
son casos en que la muerte es la muerte eterna, pero hay una comisión del pecado que no es instantánea la sentencia, sino que hay un margen, un plazo, un tiempo de arrepentimiento que Dios da. Tras lo cual, en los otros dos casos donde están comprometidos creyentes pecando, ese plazo, ese margen puede no existir, como el caso de Ananías, o como un caso que es muy emblemático, que es el caso de Moisés. Recordamos que Moisés recibe una orden en el desierto de Sin de hablarle a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Ese día estaba enojado, no sé, estaba desanimado, cansado, y les responde mal a los israelitas, les dice, ¿hasta cuándo los vamos a soportar? Y en vez de hablarle a la roca, le pega un palo. Como había hecho, hacían algún tiempo atrás, en otro lugar, y Dios en su bondad saca agua igual y le da al pueblo, pero a Moisés le dice, vos y Aarón no van a entrar a la tierra. Esta es otra historia trágica, ¿no? Otra historia triste. Y nos cuenta la Biblia en el libro de Números, de esta escena, y en Deuteronomio capítulo 3, yo les invito a que lo busquemos, Deuteronomio capítulo 3, ahí es conmovedor cómo Moisés explica a los israelitas que están por entrar a la tierra. Dice 3:23 de Deuteronomio, oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor, Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Esto me da lástima, ¿no? Pase yo, te ruego. Verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí. A causa, acá les tira el fardo a ellos, ¿no? A causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Basta. Cuando Saúl peca, recordamos la historia, ¿qué hacía Samuel? Lo lloraba. Lo lloraba. Hasta que un día Dios le dice, Samuel, córtala. Agarra el aceite y andate a Belén que tengo otro. Déjate jorobar. A Saúl ya lo deseché, y esa es la palabra que usa el mismo Samuel. Dios te ha desechado. ¿Qué sería un pecado de muerte entonces, atando todo esto? Un pecado de muerte, o un pecado que lleva a la muerte, un pecado que va hacia la muerte, o un pecado que me pone al frente de la muerte. Sería un pecado tal que su final es la muerte, y si entiendo bien el texto, física. Una muerte física que sería un corolario de una muerte espiritual que ya se produjo. La pérdida de la comunión con Dios fue antes. O sea, uno pierde la comunión con Dios en el momento en que peca. Pero esta clase de pecado no se termina de pagar o de cerrar hasta la muerte. Ya está destinado a eso. En el pasaje que tenemos en la primera de Juan, ¿cuál es el gran pecado que está Juan todo el tiempo apuntando y previniendo y recomendando y avisando
que tengan cuidado. El gran pecado que aparece es una tergiversación de la doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, y vamos a buscarlo, capítulo 2 de 1 Juan, versículos 22 y 23. A ver, Seba, si lo podés leer. 1 Juan 2, 22 y 23. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay un claro desarrollo de una doctrina herética. Y dice, este es mentiroso. Este es mentiroso. El verso 18 dice, han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora miren lo que dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Un pecado que atenta contra la doctrina de que Cristo es Dios, de que Jesús es el Cristo y por lo tanto Dios, encajaría con un pecado que conduce a la muerte. Encajaría con un creyente que empezó a desviarse del camino por una herejía. Encajaría con aquel que está siendo avisado y no cambia, no se modifica, no se vuelve atrás de lo que está yendo mal. Y entonces el destino ya está prácticamente sentenciado. Incluso es interesante cómo Juan cambia el verbo acerca de orar. Porque en el capítulo, vuelvo al capítulo 5, versículo 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Pedirá. Y ahí la palabra pedirá tiene el sentido, un sentido secundario, porque esto no lo hacemos a Dios, pero la idea es demandar o pedir seguros de recibir, lo cual condice con el versículo 14, que dice que tenemos confianza cuando pedimos, porque pedimos de acuerdo con su voluntad, y sabemos que Él nos oye, y verso 15, y si Él nos oye, tenemos lo que pedimos. Cuando yo me presento delante de Dios por un hermano que está en pecado, no de muerte, es decir, no el pecado del cual estamos hablando, que ya está sentenciado, sino un hermano que está en un error, un hermano que está en un fracaso, en una caída. Esa oración, yo puedo estar confiado de que Dios me oye. ¿Qué significa eso? Porque hay una corriente que interpreta el versículo 16, en el original no aparece Dios le dará vida, simplemente dice le dará vida. Y adjudican que el que le da vida es el creyente que ora, lo cual
es una tontería. De ninguna manera el creyente que ora da vida. El único que da vida es Dios. Pero el creyente que ora, permítanme la imagen, habilita una extensión del plazo de la paciencia de Dios. Esto es difícil de entender si no lo explico más largo, pero como se me fue el tiempo, lo vamos a dejar para alguna otra clase de alguna otra vez. La oración no cambia la voluntad de Dios. Esto nos tiene que quedar perfectamente claro, pero estira la paciencia de Dios. La oración no modifica la voluntad de Dios, pero sí modifica la oportunidad a quien estamos orando. Hay una chance más. Por eso dice de este que está de frente a la muerte, pero le dará vida. Le va a estirar ese momento. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar más chance de que se vuelva atrás de su mal camino y se arrepienta. Susi, ¿habías dicho algo? No, que me acordaba que Dios le pidió a Job que ore por sus amigos para no matarlos. Porque si no, Sí. bueno, si él no oraba por sus amigos. Esa oración, creo yo, era una prueba para Job. ¿Sí? Porque era una prueba para Job. A ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hemos orado para que alguien crea en Cristo alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Hemos orado por Juan Pérez. Señor, te pido por Juan Pérez que crea en vos. Hemos orado así. No me tiren piedras. Técnicamente es una oración errónea. No sé si me entienden a dónde voy. Porque Dios no va a hacer que crea. Dios me entiende, el Espíritu Santo me interpreta en el cielo y Dios le da a Juan Pérez otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. No sé si me captan lo que estoy diciendo. Ese pedirá del verso 16 es ese sentido de demandar. Ahora en el versículo 16, al final, vuelve a usarse traducido pida, ¿verdad? Pero ahí la palabra en griego es otra. Ahí la palabra se puede traducir preguntar. Señor, ¿no habrá alguna chance? Me imagino a Moisés, ¿no? Señor, 120 años tengo, ¿no me vas a dejar que entre? Por favor. Y no. Y uno a veces ora por algunas personas, pero le pregunta a Dios, Señor, no. Pero uno ya ve que esa persona está obtusa, cerrada, y que no quiere cambiar. Y uno le pregunta a Dios, Señor, ¿será posible? ¿Será posible? Pero ahí hay un pecado que ya es de muerte. Ese pecado lo puso a la puerta de la muerte. Y ese a la puerta de la muerte es una sentencia que ya se dictó. Por eso Juan dice, yo no les digo que pregunten por él. Tampoco ordena que no lo hagan, pero dice Juan, ya está sentenciado. Entonces, ¿cuál podría ser una interpretación del pecado de muerte? Podríamos pensar en un pecado tal que contradiga la enseñanza bíblica, en este caso particular de la deidad de Cristo, o si leo atentamente la carta de Juan,
que contradiga el amor a los hermanos. Porque en la carta de Juan ya vimos que creer en Cristo y amar a los hermanos están puestos en un plano de igualdad. Ese trato que sería coincidente con 1 Corintios 5, 1 Corintios 11, de tratar indignamente el cuerpo. Pondría al que lo comete y según 1 Juan, al que practica, es decir, al que insiste, al que da vueltas, en un lugar de muerte. Y por ese, Juan dice, por ese yo no digo nada. No digo ni siquiera que pregunten. No quita que uno pregunte, porque en general uno ama y pregunta igual, pero uno siente adentro al espíritu diciendo, no. Y a veces hemos visto personas pasar a la muerte y uno muy en el interior dice, esto fue acto de Dios. Acá intervino Dios, porque esta persona estaba tratando indignamente al cuerpo o tratando indignamente a la doctrina de la deidad de Cristo en el caso de 1 Juan. Esta sería la idea que creo es la mejor interpretación de lo que es un pecado de muerte o un pecado no de muerte. ¿Hay otras ideas al respecto? Sí, hay otras teorías, pero ya se nos fue demasiado el tiempo y lo vamos a dejar para alguna otra ocasión. En el enlace que les voy a mandar después, le voy a mandar a Luis, van a encontrar el trabajo final, en la última pantallita va a estar el trabajo final de la materia, que es leer la carta de Juan y buscar los elementos que evidencian al Hijo de Dios. Es muy fácil, ya sé que es muy fácil, pero mi idea no es complicarnos, sino extraer qué cosas Juan me muestra que son evidencia, este es Hijo de Dios. Cuando saquen esos puntos, tienen que armar un pequeño comentario, es decir, un pequeño párrafo práctico de lo que significa, y luego, utilizando el término griego que sea distintivo, buscarlo en otros escritores del Nuevo Testamento para completar la enseñanza. Por ejemplo, una característica del Hijo de Dios es que confiesa sus pecados. 1 Juan 1:8. Confiesa sus pecados. Bien, agarro la palabra confesar y busco otros pasajes que no sean de Juan, que sean de Pablo o de Pedro, y que me expliquen un poquito más qué es de confesar, qué tengo que confesar, cómo se confiesa, y entonces completo la idea de Juan con los otros autores nuevo testamentarios. Si se animan con el Antiguo Testamento, bien, pero van a tener que recurrir a la versión de los 70, que no la hemos aprendido a usar, así que quedémonos en el Nuevo Testamento, vamos con pasitos chiquitos y tratemos de resolver esto. ¿Sí? Bueno, quedo entonces ahora a la espera de sus preguntas, opiniones, algún comentario, quieren agregar algo. Encantado de la vida de compartir con ustedes sus reflexiones. Con respecto a esto último que vimos, Pablo, sobre el pecado de muerte, es distinto a la salvación. La salvación es otra cosa. Sí. Sí, porque ya el negar a Cristo como Señor y Salvador ya te dejaría fuera de todo esto. Sí, el pecado de muerte acá dice claramente un hermano. Sí. O sea, esta persona es hermano. Algunos han querido encontrar en hermano un judío, pero no me cierra porque Juan no le está escribiendo a judíos. Juan le está escribiendo a, lo más seguro, a griegos. Entonces no me da como para que llame hermanos hablando de otros judíos.
Distintos en el mensaje, por ejemplo, de Pablo al concilio, que él dice varones hermanos. Ahí sí está diciendo hermanos porque somos todos judíos. Pero en este pasaje, hermano, para mí es creyente. De modo que un creyente puede tener un pecado de muerte, evidentemente sí. Y por lo tanto esa muerte no puede ser el infierno, porque nosotros predicamos que el creyente no va al infierno. Tiene que ser otra muerte. ¿Será la muerte de la comunión? La muerte de la comunión es automática, no algo a lo que llego. Lo único que me quedaría sería la muerte física, ¿sí? Muy bueno, Pablo. Muy lindo, gracias. Muy claro. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra opinión? ¿Algo que hayan aprendido de Primera Juan y que quieran compartirnos? Miriam ya se quiere ir a dormir, está cansada. Fer, ¿alguna opinión? Vos que sos Fernando. Yo soy Fernando. No, de acuerdo con la interpretación de ese texto de 5:16. No, totalmente de acuerdo. Luis, ¿querés agregar algo? No, correcto. Bastante correcto todo. Por lo menos comprensible y entendible, ¿no? Esa era la intención. Les aseguro que transpiré mucho. No para explicarlo, porque esto lo he explicado un montón de veces, sino para explicarlo, explicar cómo llegué a la explicación, que creo que ese es el problema de la hermenéutica. Dar el final de la hermenéutica es muy fácil, dar el teorema es muy fácil. Hacer toda la demostración por lo cual el teorema ese es correcto, eso es lo complicado. Y bueno, creo que ustedes tienen la posibilidad de empezar a justificar su fe. Es decir, ¿por qué digo lo que digo? Y empezar a armar esas demostraciones. Yo les expliqué cómo se hace algo a través de la búsqueda de la misma palabra, la búsqueda en el contexto, la oración subordinada, la estructura sintáctica. Todos esos son resortes de la hermenéutica. Pero obviamente, si se acuerdan, la primer clase de hermenéutica dijimos que la hermenéutica es el arte de interpretar. Y el arte es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Es la única manera. Nosotros tenemos a veces la hermenéutica heredada de libros. Ya me dan cocinado la interpretación. Mi idea era tratar de ayudarles a, bueno, ¿cómo hago para llegar a esa interpretación? Me encuentro con muchos problemas en el camino y los voy evacuando usando distintas herramientas, y esa es mi idea, que para un buen enseñador de la Biblia tiene que ser capaz de eso, ser capaz de justificar su predicación. Aunque después, a la hora de pararme en el púlpito, ni loco voy a decir todo lo que les conté a ustedes. Directamente, esto se los explico acá en la clase. Cuando voy a predicar del pecado de muerte, voy hacia el final directamente, ya está. Pero en un contexto de gente que está estudiando esto, bueno, me interesaba mostrarle la cocina, las materias primas y las recetas. Bueno, la materia prima en nuestro caso es el griego. Una gran ayuda son las concordancias, los léxicos, las gramáticas, y uno, aunque no nos guste, hay que ir haciéndose amigo de estos materiales, porque al fin y al cabo un enseñador tiene que ser diligente en esto. Les regalo algo que me ha pegado en la cabeza estos últimos días, que es de vuelta el texto a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
El obrero no tiene de qué avergonzarse cuando hizo todo lo que pudo hacer de la mejor manera que pudo. Y me consta que muchas veces no he dado los mejores mensajes que pude haber dado por no haber estudiado tanto, o por no haber orado tanto, o por no haberme preocupado tanto. Y eso me avergüenza. Entonces, quiero pasarles a ustedes también la carga. Procuremos con diligencia que nuestra obra no nos traiga motivos de vergüenza. Que nunca me quede con el gustito, oh, esta clase de escuela dominical podría haber sido mejor. ¿Y por qué no fue mejor? Este devocional podría haberlo dado con más fuego. ¿Y por qué no? Este posteo de internet lo podría haber hecho con un estilo más lindo. ¿Y por qué no? Y la mitad de las veces o el 80% de las veces es por vagos. Entonces, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Terminamos? Entonces, ¿alguna cosa final que decir, Fer o Luis? Vivi. Yo quería dar las gracias, como siempre, me encanta cuando hablas porque lo explicaste. Siempre tratás de que todos lo podamos entender. Hasta el más chiquito, todo lo entendemos. Gracias, Pablito. Bueno, gracias a vos por tus palabras. Bueno, terminamos entonces. No sé. Fer, ¿querés orar y ya nos despedimos? No, que yo quería justo decir que siempre leía, siempre hablaba de los hermanos y las peleas entre los hermanos, pero bueno, la verdad que después de leer Primera de Juan, no tiene ni la menor duda de que esa es la última posibilidad que tendríamos. Primera Juan es lapidario en ese sentido. Sí, es lapidario. Así que bueno. La verdad que no. Eso me gustó mucho. Bien, oramos. Querido Dios, te bendecimos por tu palabra, por la enseñanza de todo este tiempo. Bueno, gracias por la vida de Pablo y gracias porque tu palabra nos desnuda, nos confronta, nos expone a verificar hasta qué punto te amamos, si de verdad te amamos, hasta dónde estamos dispuestos a vivir para nuestros hermanos, a entregar nuestra vida por ellos. Bueno, que bendigas a tu iglesia, Señor, para que lo podamos hacer así. Perdonanos los tiempos de nuestro pasado en los que no lo hemos hecho, en los que no hemos ido a fondo con la fe y no trajo la honra que vos calculaste, Señor, que vos planificaste cuando nos salvaste. Bueno, que por tu Espíritu, Señor, por favor, podamos acceder a todas las bendiciones que tenés preparadas y que seamos de bendición para todos los hermanos que vos preparaste, Señor, en el contacto en nuestra vida. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.